Y jóvenes, esta semana vamos a iniciar con tema nuevo. En este caso, como se ve en el campus, vamos a iniciar con la unidad 3. En este caso, la parte de comunicación industrial Ethernet, que si bien ya la hemos usado, igual en las prácticas, y lo hemos usado día a día, en este caso, con cada una de las conexiones que estamos actualmente usando en nuestras casas, y hemos estado usándolo también para conectar la HMI, el PLC, ha sido un poco invisible para en sí aspectos técnicos de ella, prácticamente la hemos utilizado sin detallar mucho sus características. Ahora bien, esta unidad, que va a ser de 2 semanas, vamos a desarrollar este protocolo. En este caso, vamos a iniciar con la presentación que está aquí, que es tema 3, y adicionalmente yo agregué 2 enlaces, en este caso que es Internet IP, que es un video un poco más general. Igual pueden habilitar los subtítulos para, en este caso, les aparezca en el video. Y también agregué uno sobre una presentación de una empresa acerca de un panel de control inteligente para la parte de Ethernet industrial. Este sí es un video un poco más largo. Ahí está como extra, es ya una aplicación real, entonces me pareció bastante interesante que ustedes lo puedan visualizar y en este caso aprender un poco acerca de esta opción. También agregué lo que es el modelo TCP/IP y el OSI. Es un video no tan largo, pero igual detalla muy bien acerca de estos modelos, que no es algo que tenemos que saber a ciencia cierta, al dedillo, como se dice, o tener conocimiento profundo de esto, pero como ingenieros que usamos de protocolos de comunicación, sí es bueno tener los conceptos. Entonces, estos videos quedarían para después de esta conexión. Y también agrego una tarea que es de un protocolo que no se ve aquí en detalle en este curso, pero sí es muy importante que lo conozcan y que yo lo voy a mencionar, pero para que ustedes profundicen un poco más acerca de ese tema, aquí lo dejo como una tarea, que sería práctica después de clase, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir con el tema de esta semana. ¿Todos ven ahí bien la pantalla? ¿Y me escuchan bien? ¿No se va a interrumpir? Se ve bien, gracias, profe. Perfecto. Entonces, Ethernet, específicamente lo que vamos a hablar, fue diseñada para entornos de oficinas, inicialmente. Entonces, hoy en día, ustedes van a encontrarse en sus casas, principalmente en oficinas y en la parte administrativa, una gran cantidad de cable, en este caso cable UTP, y conectores RJ45, que son los típicos de plástico que hemos visto en todo momento. Y este es el protocolo que se diseñó para estas oficinas. Ha ido mejorando con los últimos años, cada vez tiene más capacidad, más ancho banda, pero igual, si ustedes ven el cable, es un cable relativamente no tan fuerte, por lo tanto, no es como tal para ambientes industriales. Pero la ventaja que tiene Ethernet es que ha ganado una gran aceptación, no solamente en la parte de oficinas o en la parte administrativa, sino que también en redes industriales, y después ya se convirtió en un estándar. Pero no es el Ethernet que ustedes trabajan en la oficina, son diferentes. ¿En qué es la diferencia? En la robustez, en los materiales, en el uso, porque para parte industrial ya se requiere un uso más pesado. Entonces, en el caso de Ethernet, está sido en los niveles 1 y 2, que es habla de la parte OSI, que ustedes van a ver el video para detallar un poco más acerca de estos niveles, de la capa física. Y en este caso tenemos Modbus, pero vean que este es Modbus TCP. Fue desarrollado aproximadamente por Schneider. Y después tenemos Ethernet IP, que este es por Rodwell, o conocido como Allen Bradley, muy conocido en la marca. Y tenemos Profinet, que también viene de Profibus, pero está montado sobre un cable Ethernet. Entonces, cuando nosotros usamos con los PLC Siemens, y hemos trabajado en este caso en laboratorio, ustedes se acordarán de que el cable que usábamos era un cable UTP, y los conectores eran estos plásticos que llaman RJ45, pero eso no era Ethernet, eso es Profinet. Siemens lo usa mucho.
También tenemos Foundation Fieldbus, que también utiliza lo que es el estándar Ethernet. Ahora bien, siguiendo un poco acerca de cómo ha evolucionado en la parte industrial. Como hablábamos, no es lo mismo el conector de plástico este que a cada rato se le quiebra el pin, que más de uno seguro le ha pasado, y que se está soltando constantemente. Eso no lo podemos usar nosotros para un PLC. Lo podemos usar a nivel didáctico, en un laboratorio para hacer prácticas que si falla, se desconecta, de ahí no va a pasar más. Pero en un proceso industrial no podemos utilizar esos conectores plásticos que parecen de mentira, que se quiebran muy fácilmente. Porque si se desconecta uno de esos elementos, puede producir un paro de la máquina y eso representa altos costos de dinero. Entonces, ¿cómo ha trabajado Ethernet en la parte industrial? Bueno, lo primero es que los conectores son más robustos. Entonces aquí podemos ver dos tipos, como este, que es conectado en un DB parecido a un DB9, pero este con más pines, creo que era un DB18 me parece, o por ahí. Y también tenemos las opciones parecidas a las que son como cable coaxial, pero en este caso es Ethernet, tiene más puntos de conexión. Entonces, son para Ethernet, aunque no pareciera, es también para Ethernet, pero es para uso más pesado, para uso industrial. Conectores como tal, los conectores RJ45, que son estos que ya he mencionado, y los cables UTP, la categoría 5 y la 5E, son de redes de oficina basadas en estándares 10 base T. Esto es un tema de la velocidad. Este es 100 base T. Son vulnerables, por lo tanto no debemos usarlos, estos cables como tal y estos conectores y esta categoría 5, no debemos usarlos para situaciones como temperaturas extremas, contacto con petróleo, suciedad, radiación ultravioleta, interferencia electromagnética, golpes, vibraciones y carga mecánica. No podemos usarlo porque se nos van a dañar. Y por supuesto, imagínense ustedes que usan estos cables para un proceso industrial y por ahí le puede pasar encima, obviamente no es lo ideal, pero le puede pasar encima en una situación especial un montacarga, inmediatamente ya lo va a dañar y va a parar el proceso, y lo cual es algo que debemos evitar a toda costa. O si le va a quedar un poco de combustible, porque andan siempre aceite, andan ahí otros fluidos y empiezan a dañar el cable y por lo tanto va a fallar en algún momento. Entonces, cuando utilizamos eso, tenemos que ir hacia el cableado y conectores industriales. Entonces tenemos estos que son DB como tal, tenemos los de M12 de 8 polos que son de ese tipo, como rosca igual, que se utilizan mucho para la parte de Fieldbus y en la parte de automatización. Aquí se pueden ver cómo se conectan a estos sistemas, que es como una especie de switch. Nada más que vean que los conectores son de estos M12, son enroscables y son apantallados. En este caso tienen un shield, un cobertor, un apantallamiento que evita que el ruido electromagnético influya sobre los datos, en este caso sobre las señales eléctricas que van, y por lo tanto no va a generar problemas de datos corruptos y va a generar cierta inmunidad al ruido. Entonces, estos de cables de acá ofrecen inmunidad, y estos conectores ante humedad, polvo, corrosión, ruido electromagnético, en este caso ruido de radios, vibración mecánica, golpe, radiación ultravioleta y temperaturas que vean que andan en un rango bastante amplio. Entonces, esto, aunque representa un costo más elevado, nos va a garantizar de que el proceso no se vaya a detener por una falla en el cableado. Algunos vendedores son Lumber, Turk, Interlink y entre otros. Pero igual, esto lo podemos encontrar ya en las ventas o en los lugares donde venden equipo industrial como tal. No significa que no podemos encontrar, en este caso, algunos conectores como RJ45. Sí podemos encontrarlos, así como estos, pero ya son metálicos. Esto es más robusto, el cable es mucho más grueso, tiene el empantallamiento mucho de mayor calidad, y se ve que es mucho más de uso pesado. Entonces, no es que no vamos a encontrar de RJ45, que es este conector, sino que podemos encontrarlo. En este caso, los PLC también lo usan, pero ya en aplicaciones industriales se usa uno más de uso pesado. Ok, ya vimos la capa física.
que es este cable UTP, que es de 4 pares, son 8 cables en total, vienen en colores, eso igual, ahí lo van a ver ustedes en la parte del protocolo. El tema de métodos de acceso, ya aquí empezamos a hablar un poco acerca de los protocolos, que igual no es algo que vamos a profundizar mucho al detalle, pero sí es algo que hay que conocerlo. Si ya queremos meternos más en estos temas, ya tenemos que irnos casi que a un curso de Cisco, que la próxima semana yo voy a dar una pequeña introducción, no es igual a un curso de Cisco, pero por lo menos para que ustedes tengan una noción básica un poco más profunda acerca de estos protocolos. El estándar Ethernet, basado en el bus 10 base 5, trabaja con CSMA-CD. Esto es un método de acceso que lo que hace es un protocolo que permite o prevé o evita, aunque siempre se van a dar, ciertas colisiones de datos. ¿Por qué se van a dar colisiones? Porque recordemos que esto es un bus serial. Entonces, para que se comuniquen más dispositivos, hay que haber una coordinación entre quien habla y quien escucha. No todos pueden hablar al mismo tiempo, sino que hay que esperar que los datos esté libre la vía para que pueda circular el siguiente dato. ¿Hay colisiones? Sí. Pero este protocolo nos ayuda a que si esa colisión se presenta, él la detecta y retransmite el dato. Cuando hay muchas colisiones, empieza a reducirse la velocidad. ¿Por qué? Porque igual como pasa en una carretera, si hay muchos choques, ¿qué va a pasar? Se van a hacer presas. Y eso va a reducir la velocidad con los que los datos se transmiten. Ese protocolo nace para tratar de reducir eso al hacer una especie de tráfico, un controlador de tráfico, que me permite evitar tantas colisiones. Entonces, ¿qué implica una probabilidad de colisión? La probabilidad de colisión y que haya colisiones representan pérdidas de tiempo porque se tiene que retransmitir los datos. Por dar un ejemplo, en una Ethernet de 10 base T, moderadamente cargada de tráfico, se quiere decir que hay varios equipos conectados y comunicándose, con 100 estaciones se tiene tiempo de entrega de tramas de 10 milisegundos. Eso quiere decir que entre un dispositivo y otro se va a tardar de 10 milisegundos hasta 100 milisegundos. Entonces, esa es la transmisión de datos. Ustedes dirán, ok, no es mucho, es poco tiempo. Es poco tiempo, pero en la parte industrial, cuando estamos comunicándonos con dispositivos de control, donde yo ocupo que el dispositivo reciba el dato lo más rápido posible, tenemos que estar retardos entre 5 y 20 milisegundos. Entonces, y en algunos que requieren un poco más, en este caso de sincronización, requieren de 2 a 5 milisegundos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso para garantizarnos de que vamos a tener estas velocidades, estos tiempos y no vamos a superarlos. ¿Cómo hacemos eso? Y ahorita lo vamos a detallar. En una Ethernet de oficina, la carga de tráfico de la red de 25 a 30% es aceptable para una operación adecuada. Son retardos aceptables. Pero en una red Ethernet se requiere una carga de tráfico menor a un 10%. ¿Eso qué significa? Si vamos a analogías, de 25 a 30%, digamos que es como una carga de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, bajando la ruta 1. Hay paso, hay cierta lentitud, no es tan fluido, pero cuando hablamos de un 10%, prácticamente estamos hablando de que es un viaje a las 11 de la noche, 10 de la noche. Hay tráfico, pero muy poco. Entonces, es como para dar una analogía entre la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué yo debo garantizar un 10%? Para cumplir con los tiempos que vienen acá. ¿Cómo garantizo eso? Lo garantizo con una buena red, una buena instalación y con que no hayan tantos equipos conectados. De esa manera garantizo eso. ¿Cómo lo podría garantizar yo haciendo la analogía en la carretera? Haciendo una carretera con mayores carriles, por lo tanto tiene mayor ancho de banda, o reduciendo la cantidad de vehículos. Esa es la forma en que podemos traducir a este 10%. Muchas redes de Ethernet industriales operan con una carga de tráfico de 3 a 4%, con una gran de dispositivos de entradas y salidas transfiriendo información. ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos, en este caso, anchos de banda, o sea, una carretera de varios carriles, porque ya la tecnología permite eso, y
aunque son muchos dispositivos, jamás van a ser miles o cientos de miles. Siempre andan alrededor, en una red industrial, andan alrededor de unos cuantos cientos, si acaso, y no anda más de ahí. Entonces, por eso siempre tenemos poca carga de tráfico. ¿Qué jóvenes? ¿Hasta acá alguna consulta? De mi parte no, profe. Ok. Entonces, siguiendo por acá, tenemos que los métodos de acceso al medio, el promedio de uso de tecnologías más rápidas, como Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, permite una operación más cómoda. Es antes de lo que hablábamos. Ya las carreteras no son de 2 carriles, sino que son de hasta 8 más carriles. Entonces hay un mayor ancho de banda. Igualmente, el uso de switches en lugar de hubs, esto es un concepto que tal vez no es tan nuevo, ya es bastante, ya hace mucho tiempo que ya pasamos o migramos a esta tecnología, para darles una idea, un switch es un dispositivo o un controlador de tráfico muy inteligente. En cambio, el hub era más tonto. Él decía pare y empezaba a revisar y pase usted, y después era como una especie de fila con tiquete. Entonces, era algo muy ineficiente. Después llegaron los switches, esto no solamente a nivel industrial, sino que también a nivel administrativo. Igual en nuestras casas casi que todos tenemos un switch conectado, en los que tenemos en este caso una conexión, ¿cómo se llama esto? Por ISP, el proveedor de internet, ya sea Lice o Cabletica o quiera esto, nos dan siempre un switch con un router y este caso también ya es con router inalámbrico. Entonces es integrado. En el caso de la parte industrial, ahorita vamos a ver unos ejemplos de switches industriales que ya estos hubs ya no se usan, prácticamente ya cuesta mucho encontrar uno y si está, es mejor reemplazarlo. Esto hace que se reduzcan las probabilidades de colisiones prácticamente a cero, lo que mejora la confiabilidad. Sin embargo, siempre hay retardos de comunicación debido a la congestión o debido a las colas. Entonces, aunque siempre haya o se haya evitado mucho la colisión por medio de los switches, siempre existen de cierta forma, y si hay mucha saturación, existen lo que son las presas, ¿verdad? Aquí en este caso la llaman colas. Esas colas, lo que hace el switch es que las empieza a almacenar en un buffer de memoria. Si llega y hay muchísima saturación, empiezan a perderse datos. Lo normal es que el switch tenga la capacidad, y si está bien diseñada la red, eso no va a pasar. Pero siempre puede presentarse que si hay muchos equipos conectados, empiezan a generar cierta latencia. Si queremos ver una analogía, cuando nosotros estamos en nuestra casa y llegan los compañeros de ustedes a hacer trabajos y todos se conectan a su red, o están en la universidad y todos se conectan a la red en un momento, empieza a bajarse la velocidad. Eso es porque los switches que están, en este caso, ya ustedes no los ven, pero ahí están en la infraestructura de red, empiezan a generarse estas colas. Que ya hay muchos equipos que están comunicando y ya hay muchos datos, empieza a generar esa cola y eso empieza a reducir la velocidad. Después hay switches que ahora han ido mejorando, se llaman switches de capa 3 y la capacidad de estar VLAN. Esto da mayor confiabilidad en lo que son tormentas de broadcast. ¿Qué es esto? Bueno, esto, para hablarlo de forma sencilla, hay ciertas veces que hay equipos que empiezan a mandar datos a todo el mundo. Eso es como una especie de que le informo a todo el mundo qué estoy haciendo, y al final eso lo que genera es un broadcast y genera una tormenta de broadcast. Entonces todo el mundo le responde y entonces son un montón de datos que al final no tienen ninguna razón de ser, y los switches de capa 3 pueden detectar eso y matarlo, quieren eliminarlo. Eso me da cierta ventaja en caso de ciertas personas malintencionadas que quieran producir un ataque y congestionar la red. Algo importante es tener en cuenta la sobrecarga en el tamaño de las tramas. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros utilizamos TCP/IP para transmitir un dato de tan solo 2 bytes, la cantidad de bytes incluidos por las cabeceras, la MAC, la IP, la TCP y todo, hace que haya una sobrecarga en el tamaño de la trama. ¿Qué significa esto? Para darlo en forma sencilla, la trama es como el paquete, es donde va todo el dato. Y ese dato no solamente va solo, sino que se empaqueta. Es como cuando ustedes mandan un paquete a algún lugar. Entonces ustedes ponen, va para tal dirección, pueden dar una descripción de lo que contiene,
dan una validación y dan una cuestión de errores y mandan el dato. Entonces, al final el dato puede ser algo pequeñito, pero el paquete que lo contiene es muy grande. Eso es lo que significa esto. Entonces, cuando yo empiezo a mandar cosas muy pequeñas, esos paquetes grandes lo que van a hacer es que la información importante es un pequeño porcentaje y la gran cantidad es simplemente una cabecera, son los datos de la MAC, de la IP y todos los protocolos TCP, y eso genera una ineficiencia. Si lo queremos ver como un ejemplo, imagínense que la trama, en este caso para usar TCP/IP, es como un camión. Entonces, yo puedo ser eficiente en ese camión, digamos que sea un camión grande, yo puedo mandar 2 toneladas hacia San José y estoy siendo eficiente con el transporte de esos datos o de estas mercancías, por dar el ejemplo de la analogía. En cambio, si yo lo que tengo que mandar es un ladrillo, pero a fuerza tengo que mandar el camión y yo estoy mandando un ladrillo a la vez, lo que estoy haciendo es mandando una gran cantidad de camiones que me van a saturar la red, me van a saturar el camino. Entonces, lo que habla de esto es de que cuando yo voy a transmitir datos, buscar que no solo sean 2, sino que mandar un paquete grande de datos. Entonces, si vamos esto al PLC, en lugar de yo decir o mandar entre datos de PLC y PLC, mandar solamente 2 bytes, porque al final cada vez que yo mando 2 bytes, mando el camión entero, aunque solo lleve esos 2 bytes. En lugar de hacer eso, lo que puedo hacer es que voy a agrupar todos los datos que tengo que mandar a ese PLC, los agrupo en una dirección y se la mando todo al PLC de tal forma que soy eficiente. Mando todo en un solo camión y el otro PLC me va a responder igual, todo en un solo camión. Eso hace que sea eficiente. Entonces, eso es lo que habla sobre esta parte de sobrecarga del tamaño de tramas. No sé si está claro. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Hay ciertos momentos donde eso no es tan importante. ¿En qué casos? Cuando yo tengo una supercarretera. Si yo tengo una carretera de 20 carriles y aunque yo mande un ladrillo con cada camión, al final, como es una carretera tan grande, no va a verse afectada. Eso pasa cuando tengo tecnologías como Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Pues es prácticamente una enorme carretera y entonces no se va a ver afectada, aunque yo mande 1000 camiones, no les va a afectar. ¿Cuándo se va más afectada esta sobrecarga? Cuando mi ancho de banda, cuando mi carretera es pequeñita. Entonces ahí tengo que cuidarme mucho de eso. Ok, bueno, aquí ves el conector que yo les mencionaba. Este es un RJ45, vean que es muy similar a lo que ustedes han visto, pero se nota que es mucho más robusto. Vean aquí el cobertor plástico, es pesado, aquí esto es metálico, el pin este que está por acá está con una cubierta, entonces ya es algo más robusto que es ya para uso industrial como tal. También tenemos este otro, que es el conector M12, que ya lo hemos visto antes, pero igual vean que es completamente metálico, el conector también acá recibe metálico, entonces esto evita la interferencia de ruido, tanto de radio como de interferencias electromagnéticas. Entonces, eso es importante porque al final aquí lo que van son comunicaciones. Y si hay cerca de él un cable de alta tensión o hay un cable de alta potencia, como un motor, ejemplo, o un variador de frecuencia de estos equipos que generan ruido eléctrico y pasan por acá cerca, si esto no está bien protegido contra interferencias, va a generar problemas. Van a haber pérdidas de comunicación, van a generar datos que no son correctos, entonces el sistema va a pedirlos nuevamente, eso va a generar problemas de latencia. Entonces, siempre, aunque no haya elementos cerca de que generen ruido, siempre se recomienda utilizar, o bien cuando son industriales, ya vienen con esa protección. Aquí se menciona un poco, si se utiliza cable UTP, debe tenerse cuidado de pasarse por zonas de alta interferencia con ruidos eléctricos importantes. En el caso, cuando yo tengo mucho ruido eléctrico y tengo que pasar un cable por esa canasta donde va un montón de cable de potencia, ¿qué es lo que puedo hacer? En lugar de instalar un cable de estos, instalo una fibra óptica. ¿Por qué fibra óptica? Porque la fibra óptica es inmune al ruido eléctrico y de radio. Entonces ya no va a haber problemas. Me evito esa situación.
Algo que es importante, que en algún momento tal vez lo mencioné al principio del curso, es que las redes de oficina y las redes industriales deben estar separadas. ¿A qué me refiero con separadas? Que no pueden estar conectadas en ningún punto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar retardos en la red industrial debido a problemas de oficina. Imagínense ustedes que la red, el PLC y la red de las oficinas estuvieran juntas, fueran la misma red. ¿Qué pasaría si una persona empieza a descargar un archivo de 20 gigas o empiezan a transmitirse entre computadoras documentos muy pesados? Entonces la carretera que tenemos para todos común empieza a saturarse y la comunicación entre PLCs y HMIs empieza a verse afectada. Entonces, por ese motivo es que las redes de oficina y la red industrial tienen que estar completamente separadas. Otro punto importante es la parte de seguridad. Como la red Ethernet IP se puede conectar a Internet, fácilmente se pueden descargar virus. Y aunque el sistema operativo de los PLCs y la HMI es diferente al sistema operativo de las computadoras y para la cual están diseñados los virus, hay virus que sí pueden afectar PLCs. Entonces, están diseñados específicamente para PLCs. Entonces, para evitar cualquier problema de seguridad, también es importante que estén separadas las redes. Otro punto importante es que las redes industriales a su vez son subdivididas en sus redes mediante switches o puentes para evitar problemas de retardo y tormentas de broadcast. Eso es lo que yo les mencionaba antes de los elementos que empiezan a mandar a todo el mundo y los otros responden, entonces se hace esa tormenta y se satura la red. Entonces, los switches evitan esto. Entonces, siempre es importante en una red industrial tener estos elementos que me permiten matar o evitar que pasen estas tormentas de broadcast. Hasta ahora todo claro, jóvenes, ¿me escuchan bien? Ahorita sigo otra vez el aguacero. Sí, profe, se le entiende bien, ni se percibe el aguacero. Por lo menos yo no lo escucho. Entonces está trabajando bien el micrófono, sacando el ruido externo. Si me escuchan gritar es porque yo no me escucho casi, el aguacero que está por acá. Ok, reducción del tráfico. Una estrategia para reducir el tráfico y disminuir los retardos es que los PLC se programan para transmitir solo en caso de eventos excepcionales en lugar de hacerlo continuamente. Eso es importante cuando yo tengo una saturación de tráfico. O sea, si yo tengo muchos datos, muchos PLCs, muchos equipos conectados a esa red y tal vez mi red no es tan buena. Si no tengo ese problema, no es tan necesario hacer esto. Pero igual es una recomendación muy válida. Por dar un ejemplo, solo transmitir cuando un punto digital o cuando hay un cambio de estado. Eso quiere decir que pasa de on a off o viceversa. Solo en ese momento él va a transmitir que hubo un cambio. Si no hay ningún cambio, él no va a transmitir nada. ¿Cómo sería el caso opuesto? El caso opuesto es que yo ponga que cada milisegundo, o que no cada milisegundo, que cada segundo, que cada 10 segundos, él esté mandando el estado, sea que cambie o no. Entonces, ahí siempre voy a tener un tráfico continuo y va a producir, si tengo un problema en la red, va a producir cierta saturación. Más que si todos los equipos están iguales, entonces va a producir cierta saturación. Es como, volviendo a la analogía, que yo estoy mandando a San José un carro todos los días o cada hora, indicando el estado de una situación. Por ejemplo, que el tele está encendido. Entonces, yo estoy mandando a San José en cada hora un mensaje donde diga el tele está encendido, el tele está encendido, el tele está encendido, el tele está encendido. En el momento en que se apaga el tele, entonces ya manda el mensaje, el tele está apagado y va siguiendo otra vez el tele está apagado, el tele está apagado. Eso no es tan eficiente que lo hacemos en comparación que si yo únicamente mando el mensaje cuando el tele se enciende. Es igual que si yo mando el estado únicamente cuando el bit se activa o el bit se apaga. Entonces, únicamente en ese instante es que mando el dato y así es mucho más eficiente. En el caso de una señal analógica que están cambiando constantemente, lo que se hace es que se manda únicamente cuando sale de cierto rango. Por dar un ejemplo, tengo una señal de 420 miliamperios, pero únicamente yo voy a mandar el dato de la señal cuando ésta superó 1 miliamperio.
Entonces, si la señal, por ejemplo, está en 5 miliamperios, llega a 5.5, no manda nada. Llega a 5.8, no manda nada. Llega a 5.9, todavía no manda nada. Llega a 6, entonces ahí manda el dato que ya pasó ahora 6 miliamperios. Ese es un caso en la que yo, de estas dos formas, puedo reducir el tráfico. Pero vuelvo y repito, esto es necesario únicamente cuando yo tengo problemas en mi red. Si yo no tengo ningún problema en mi red y estoy utilizando fase de Ethernet o gigabit de Ethernet o estoy utilizando fibra óptica y tengo un ancho de banda alto, esto no me preocupa. Porque vamos al mismo caso que les explicaba antes. Si yo tengo una carretera de 8 carriles o de 10 carriles, no va a pasar nada que esté mandando carros a cada rato. Ok, uso de switches. Los switches reemplazaron a los hubs, que son, o puentes, y por lo tanto es difícil que haya colisiones, porque esto lo que hace es funcionar como una especie de este regulador de tráfico, como el que vemos algunas intersecciones, que ellos están controlando el quién pasa y quién se espera, y ellos tienen dentro internamente, tienen memoria, donde pueden almacenar los datos que van llegando, y hasta que ya tengan el espacio, pueden pasarlos al otro punto. Entonces, estos switches son elementos inteligentes que me permiten evitar las colisiones, y tengo dos tipos de switches. Hay el switch de capa 2, que esto es referencia a la capa OSI, que ustedes van a ver el video más tarde, y switch de capa 3. Hay unos que también me permiten crear VLANs, para desorganizar el tráfico. Este concepto igual lo vamos a ver la próxima semana, que me permite como organizar pequeñas, como entre una ciudad, organizar una pequeña, un suburbio, una pequeña residencial. Entonces, únicamente entre ese pequeño residencial se hablan los datos y no saben, ni saben que existe la ciudad. Eso es como una especie de VLAN, que igual vamos a detallarlo más la próxima semana. Cuando hay mucha congestión, o sea que aquí llegan muchos datos a estos puertos, hay muchos datos, se está transmitiendo mucha información, podrían perderse paquetes. Es lo que yo les hablaba a ustedes de que puede llegar la saturación de los buffers, porque estos equipos ya tienen una memoria limitada, no es infinita. Pero normalmente eso puede pasar únicamente en ciertos casos donde ya es algo que no está muy bien diseñada la red, y tal vez yo tengo muchos problemas en el cable, el ancho de banda no es muy bueno, entonces ya genera cierta saturación. Pero normalmente, si está todo bien diseñado, si no son tantos equipos, si los cables están bien, si los conectores están bien, eso no va a pasar. Los switches de capa 3 reducen regiones limitadas en los mensajes broadcast. Sin embargo, estos mensajes de broadcast pueden generar ciertos retrasos. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando un equipo empieza, por alguna razón, alguien lo configuró mal y empieza a mandarle mensajes a todo el mundo, que es el broadcast, empieza a decirle a todo el mundo que yo estoy bien, o empieza a mandarle alguna cuestión por error o por una mala intención, el switch puede llegar y detectar, oiga, esta persona o este elemento está mandándole datos a todo el mundo, y eso no está permitido. Entonces va a cortar esa comunicación y evita que se siga propagando en el resto de la red. Y por eso es importante los switch, para evitar esos casos donde de mala intención o por algún error humano, de una mala configuración de algún equipo, pueda generar esa condición. Este de acá es un switch industrial. Vean que aquí tiene los puertos Ethernet y se colocan los conectores RJ45 industriales. Vean que es muy diferente tal vez a los switches que ustedes pueden tener en su casa o que han visto en algún momento, porque este ya es un switch industrial, se coloca ya en paneles de control y se coloca en este caso en una conexión con riel DIN, que es un riel que se coloca aquí atrás. Entonces ahí se monta dentro del panel, y algunos vienen hasta con conexión para fibra óptica de forma directa y no se ocupa ningún convertidor adicional, simple que se coloca de forma directa el conector de fibra óptica. Entonces es un dispositivo inteligente que me permite evitar muchos de los problemas que antes mencionaba con el tema de los broadcasts. Entonces, el uso de switches es necesario, el uso del protocolo Spanning Tree para eliminar posibles bucles y evitar que el mensaje pase varias veces por un mismo punto de red, evitando posibles congestiones.
Es algo también importante, los switches pueden detectar cuando un dato está dando vueltas. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando por algún error se mandó un dato a alguien y dentro de la configuración no lo encuentra y empieza a dar vueltas porque la red tiene una condición de ese tipo. Cuando es una red en anillo, por ejemplo. Entonces, el switch puede detectar eso y puede sacarlo para evitar que esté dando vueltas ahí, en ese bucle. Es algo parecido si vemos, ustedes menos que han estado en algún momento en alguna rotonda, es como que un carro, por algún error, empieza a dar vueltas en la rotonda, empieza a dar vueltas y vueltas, se está robando un espacio, entonces está empezando a generar cierta latencia, ciertos retrasos, y entonces el switch puede llegar y darse cuenta de eso y lo saca de la rotonda. Entonces es algo equivalente a esa analogía. El protocolo Spanning Tree puede tomar entre 2 y 5 segundos, vean que tampoco es inmediato, para detectar un posible bucle y eliminarlo. Eso podría causar un mal funcionamiento en ciertos procesos, debido a que pueden quedar aislados ciertos elementos de red durante unos segundos. ¿Por qué? Porque él va a sacarlo, él va a eliminar esa conexión un instante, unos instantes, para poder sacar de la red ese dato. ¿Ok? ¿Alguien iba a conversar? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Ok? Solución del problema en el uso de Spanning Tree, bueno, utilizar switch, principalmente cuando haya topología en anillo redundante. Vean que en este caso, vean que aquí está el anillo, aquí hay otro anillo, aquí también hay otros anillos de dispositivos. Entonces, el gestor, en este caso el switch, rompe el anillo para poder quitar ese dato que está dando vueltas como tal. Ok, eso es prácticamente lo que estaba hablando antes. Ya entrando un poco lo que es el protocolo TCP/IP, porque Ethernet es algo muy general. Ethernet es un estándar ya muy general y TCP/IP ya es algo más específico dentro del Ethernet. Es como poder llegar y decir, ok, yo tengo una base, puede ser una base de matemática o la matemática general, pero yo en la matemática general me voy a especificar en cálculo. Entonces ya es algo específico de la matemática general, porque la matemática es muy general, es muy amplia. Cuando ya voy a enfocarme en ciertos elementos, en este caso voy a especificarme en TCP/IP, que ya es un protocolo, que es el que nosotros utilizamos todos los días. Igual se utiliza en la parte industrial. La arquitectura TCP/IP es abierta, no es alguien que le pertenece, no hay que pagar una licencia. Y en combinación con Ethernet es un estándar utilizado por todos los usuarios y vendedores. Entonces ya está estandarizado. La estandarización no se da a nivel de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque todo el mundo lo puede usar, a nivel de aplicación ya los fabricantes hacen sus características, ya hacen sus especializaciones. Es como un vehículo. El carro, hay muchísimos fabricantes, pero cada fabricante hace sus cosas un poquito diferentes. Ese es como ya el nivel de aplicación. Los equipos son diferentes, aplicaciones pueden coexistir e interconectarse entre él, pero no pueden cooperar. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que si yo tengo un PLC Schneider y tengo un PLC Siemens, y aunque ambos hablen Ethernet y hablen TCP/IP, no necesariamente se van a poder comunicar. ¿Por qué? Porque a nivel de aplicación, cada fabricante tiene sus características. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué hacer en ese caso? Que aunque los dos PLCs sean Schneider y sean Siemens, hablen, en este caso, Ethernet, hablen TCP/IP, lo que tengo que hacer es poner igual un traductor. Un ejemplo del traductor es el que ya conocemos y hemos visto. Hay otras marcas, pero igual puede ser el DataStation de Reliant. Él puede hacer que el PLC Siemens hable con el PLC Schneider. ¿Por qué? Porque él a nivel de aplicación habla con los dos y puede hacer esa traducción y ese intercambio de datos entre los dos PLCs. A eso se refiere con esto de nivel de aplicación. Se han planteado protocolos como MMS para dar una solución abierta a la comunicación de aplicaciones, pero no ha tenido buena aceptación. Prácticamente yo nunca he visto una aplicación que funcione con esto. Simplemente es algo que ahí está, pero no es algo que se usa. Ok.
En este protocolo, a diferencia del protocolo que trabajamos de Profidus, donde trabajamos maestro-esclavo, aquí es una arquitectura un poquito diferente. Se llama cliente-servidor. Igual, es una forma de organizar la interacción entre aplicaciones y los usuarios. Igual es una organización que es jerárquica, en este caso está por encima de la red de comunicación, y existen dos componentes. Está el cliente, que es el usuario que solicita y envía información, y está el servidor, que es el que envía y recoge la información centralizada, y en este caso puede ser que haga consultas y demás, pero devuelve la información. Si nosotros queremos ver siempre esto aplica para todo lo que nosotros hacemos hoy en día en la parte de redes y de internet. Cuando ustedes, por ejemplo, yo aquí conecto y pongo YouTube, yo soy el cliente y yo estoy pidiéndole al servidor de YouTube algo y él me va a mostrar eso. Yo le estoy haciendo una solicitud y él me está devolviendo una información y me la presenta en el web browser. Entonces, siempre va a existir esa filosofía de cliente-servidor. La diferencia estaba antes en maestro-esclavo, es que el maestro era el que iniciaba la conversación y el esclavo solo respondía, pero solo había un maestro. En esta filosofía, aquí no solamente existe un cliente, sino que existen muchísimos clientes. Y el servidor, también pueden haber varios servidores. Entonces ya aquí esta arquitectura es un poco diferente. Y igual aplica tanto para el día a día que nosotros tenemos en nuestras conexiones de telecomunicaciones, en la parte celular, en la parte de redes, utilizan esta arquitectura, y igual en la parte industrial. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, algo importante acá, ya entrando un poco más a lo que es la parte industrial, hay cierta necesidad que se dio hace muchos años para la interconexión de clientes y servidores cuando son de diferentes fabricantes. Entonces, aquí viene un ejemplo donde yo tengo diferentes dispositivos de diferentes marcas y yo aquí tengo aplicaciones. Aplicaciones se llámense una aplicación en una computadora, por dar un ejemplo. Entonces, yo aquí tengo una aplicación, se llama aplicación gráfica, esta aplicación de tendencias y esta aplicación de informes. Si yo quiero comunicarme con cada uno de esos dispositivos, ocupaba el driver específico de cada uno de ellos. Entonces, por eso vean aquí los colores son diferentes. Si esta aplicación quiere comunicarse con este equipo, yo tengo que instalar el driver aquí y para de esa forma poder comunicarme con este dispositivo que tiene su driver interno, su firmware. Si yo quiero conectarme con este otro, entonces tengo que instalar otro driver. Y así con cada uno de ellos tengo que instalar un driver. Y si tengo 3 aplicaciones, a las 3 aplicaciones tengo que instalar los 4 drivers en este caso. Eso es algo muy ineficiente. Y es algo también muy caro. Porque cada de estos drivers va a costarme dinero. Y muchas veces aquí puede ser que tengan diferentes protocolos. No solamente todos puedan ser Ethernet, sino que puede que este sea serial, puede ser 485, este puede ser RC232, este puede ser otro protocolo. Entonces, esto se vuelve muy ineficiente y genera muchos problemas porque ya tengo muchos dispositivos, tengo muchos drivers instalados y eso puede generar ciertos conflictos y al final no es algo bueno. Entonces, ¿qué se buscó? Se buscó algo, es una tecnología que ustedes van a estudiar, en este caso es la tarea, que se llama el estándar OPC. OPC significa Ole for Process Control. Ahí les adelanté un poco, ahí pueden buscarlo ustedes igual y lo van a investigar. El OPC es para este famoso cliente-servidor, pero me permite interconectar diferentes aplicaciones con diferentes dispositivos sin importar la marca, sin importar el fabricante. Eso se ve algo como esto. Entonces, vean que aquí yo tenía un montón de conexiones, un montón de drivers, y ahora todos tienen el mismo driver, OPC. Y eso es un estándar. Es un estándar que este fabricante lo va a tener, este fabricante lo va a tener, este también y este también. Por lo tanto, ya no tengo que preocuparme por buscar el driver de este, solamente me preocupo por
tener un cliente OPC y estos van a ser servidores OPC. Entonces, de esa forma, ya me simplifico la vida de gran manera. Y así es en parte como trabajan los sistemas SCADA, que algo comentamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, de esto me interesa que ustedes profundicen más, por eso es la tarea. ¿De acuerdo? Listo, listo. Ahí también, importante, no solamente busquen el OPC clásico, busquen sobre un OPC que se llama OPC UA, que se utiliza mucho ahora para lo que es la Internet de las Cosas, en la parte industrial, que es el IoT, Industrial Internet of Things. Entonces, OPC UA, ahí para que lo anoten. Entonces, jóvenes, por ahí con eso la tarea. Ahí seguimos con la clase. Y en ese caso, ¿cómo aumentar la disponibilidad en Ethernet? ¿A qué se refiere con disponibilidad? Se refiere a que se disminuye la cantidad de fallas. ¿Cómo lograr que no me falle la red? ¿Cómo lograr? ¿Por qué es importante que haya alta disponibilidad? Porque estos equipos, recordemos que están trabajando con equipo industrial, con máquinas, con procesos industriales. Y yo tengo que asegurarme de que ellos no fallen, o por lo menos que fallen lo mínimo posible. Entonces, para eso, utilizamos equipos de marcas reconocidas, equipos certificados, equipos en redundancia, equipos que en caso de falla tengan un respaldo y otro trabaje y no pierda la comunicación. Entonces, aquí lo que se habla es que para casos de fallos, en una NIC, esa NIC son estos equipos de comunicación, es posible tener dos NIC conectados a un enlace diferente. Eso se llama redundancia. Entonces, al final, yo puedo tener diferentes equipos en redundancia. Lo que significa redundancia es que si uno falla, el otro está ahí inmediatamente para evitar que el sistema falle. Es como el cambio, ¿verdad? Cuando ustedes están en un partido de fútbol y alguien se lesiona, ahí está el cambio. Ahí entra inmediatamente, entonces ya no se queda con un jugador menos. Obviamente siempre hay, en esos casos, en esa analogía, hay un periodo de tiempo muerto donde se hace el cambio. En el caso de la redundancia, lo que se busca es que el tiempo muerto sea cero, o prácticamente sea cero. Nunca va a ser cero por una cuestión de verificación, pero que sea casi que cero. Que si el switch falló, inmediatamente entre el otro y la comunicación sigue. Se pudo dar un pequeño retardo, pero no pasa nada, todo siguió trabajando. ¿Qué es el detalle con eso? El costo. Aumentar unos cuantos porcentajes de disponibilidad, que normalmente se mide en un porcentaje de 0 a 100, donde 0 es prácticamente falla siempre y 100% es casi que nunca falla. Aumentar un poquito la disponibilidad representa una inversión alta. Estos sistemas redundantes son caros. Entonces, eso hay que evaluarlo. No siempre hay que hacer todo redundante. ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, eso dependerá de si la empresa quiere invertir. Eso dependerá de que si un sistema falla, cuánto costará. Eso dependerá de qué tan comprometido o qué tanto puede provocar una falla de comunicación a nuestro proceso industrial. Por darles un ejemplo, si yo tengo 5 procesos y entre ellos no hay comunicación, porque digamos, no se comunican entre ellos, solo existe una comunicación únicamente para un monitoreo local, un monitoreo ahí remoto, para ver que todo esté trabajando, yo no requiero redundancia ahí, porque si falla la comunicación, los procesos siguen trabajando. Pero si entre ellos existe una comunicación y esa comunicación falla, me para toda la planta, ahí probablemente sí sea rentable una redundancia. No sé si con ese ejemplo quedó claro. ¿Sí? Sí, profe. Y gracias. Ok, perfecto. Ya aquí, ya para ir cerrando, vamos a ir viendo unos ejemplos de lo que son diferentes dispositivos. Vean que este es un switch. Perdón, este es un variador, un driver.
y lo que se está buscando es comunicar en cierta forma en anillo. Entonces vean que aquí está, eso es un diagrama tipo de comunicación, típico de comunicaciones. Vean que aquí está el PLC, aquí hay una conexión con la computadora, que puede ser una estación de ingeniería, que así se le conoce popularmente como el equipo que se va a conectar al PLC para verificar que todo está bien, para hacerle cambios, para reprogramarlo, para hacerle respaldos, etc. Y después, aquí tengo una tarjeta de comunicación, y vean que por acá empieza a irse por todos los dispositivos. En este caso, ven que entra por acá, sale por aquí, va a este otro, pues va a este otro, y regresa. Esta es una red en anillo. Tiene cierta capacidad o cierta disponibilidad alta. ¿Por qué? Porque si la red falla aquí, hay otro camino. A diferencia de si no existiera una conexión en anillo. Si fuera una conexión lineal y la comunicación se pierde acá, se pierden todos estos equipos. En este caso, como está en anillo, si aquí se cae, igual hay otra conexión por el otro camino. Entonces, este es un ejemplo que quería mostrarles. Y aquí también como se ve en vivo a todo color. Este es un PLC alembrable. Si alguno lo ha visto, es un controlador que llaman Logic o Control Logics. Hay varios modelos, desde el más básico hasta el más sofisticado. Y aquí vean que están los pequeños variadores y aquí está la conexión. En este caso aquí se ve uno de los puntos de conexión. En este caso unos Siemens. Ya ustedes, esto puede ser que les sea más familiar. En este caso aquí tengo una PC. Aquí tengo otra PC. Aquí ven un switch, como el que antes vimos, como el Scalance. Y aquí vean que es Profinet. No es Ethernet IP, como en el caso de alembrable, sino que es Profinet. Y aquí conecto un HMI, aquí conecto el PLC, otro PLC, es una periferia centralizada, otro HMI. Y aquí vean que ya es con Profibus, el cable morado, a lo que es el variador. Y así se ve como lo que es el panel. Importante, jóvenes, siempre en estos paneles traten de mantener esta filosofía de que sea ordenado. Aquí las que son las canaletas, aquí arriba la parte de control. Algunas veces se pone también la parte de un poco de fusibles, un poco la parte de potencia para la parte de control. Algunas veces solamente se pone el PLC, eso ya es una cuestión más de gustos, o de qué le dice ustedes, en este caso la empresa, cómo le gustan los paneles. Aquí abajo se ponen lo que son los relés y regletas, que salen de las entradas o salidas del PLC hacia las regletas. Aquí después va la etapa de potencia, que son contactores, ya relés. Y aquí algunas veces se ponen protecciones. Y después ya va para campo el proceso. Aquí se pueden ver algunas veces un transformador, una fuente. A veces el transformador, si es de muy alta potencia, se pone abajo. Entonces, dependiendo del punto de refrigeración, ahí se va acomodando un poco lo que es el panel. Este es lo que yo les mencionaba a ustedes del Real DIN, para los que no lo conozcan. Y es algo muy común en lo que son los paneles de control. ¿Ok? Esto aquí no lo vamos a ver tan en detalle porque esto es de la red vieja y ustedes ya lo conocen. Esta es la parte de redes, nada más que este es de la versión anterior de Siemens, entonces ya no es algo tan importante. Y eso sería la presentación del día de hoy. ¿Alguna duda o consulta? Adelante. Hay una cosa que no me queda claro. Por ejemplo, ¿qué es un buffer? Un buffer. Ok, el buffer, imagínate que es como una especie de, vamos a ver para hacer una analogía. Es como una especie de, como una especie de cajón, podemos decirlo como esa forma, una especie de cajón donde cada vez que llega un dato, yo lo voy metiendo ahí, lo voy almacenando. Entonces, si no tengo la capacidad de procesar todos los datos al instante, yo lo que voy haciendo es que voy agarrando los datos y los voy metiendo en ese cajón. Y los voy metiendo en ese cajón.
Cuando ya tenga el tiempo, lo voy sacando y lo voy procesando. En este caso, lo que hace el switch es que si no tiene la capacidad de procesar el dato y mandarlo por donde tiene que ir, él lo va metiendo en ese buffer. Y cuando ya se libera un poco del tiempo, ahora sí lo saca y ve para dónde va y lo manda. Y empieza a sacar los datos de ese cajón. Eso se le conoce como un buffer. Hay diferentes tipos. Está el buffer, en este caso la pila, también se le conoce como la pila. Está la pila LIFO y la pila FIFO. Eso significa que es una cuestión de, el LIFO es last in, first out. Entonces, el último en entrar es el primero en salir. Y está la pila que es FIFO, que es first in, first out, que es el primero en entrar, último en salir. Entonces, no, primero en entrar, primero en salir. Y está el LIFO, que es el último en entrar, primero en salir. Entonces, dependiendo de la filosofía, él va sacando de abajo o va sacando de arriba para atender las solicitudes. Eso es lo que es como un buffer. No sé si te quedó más claro. Sí, claro. Ok, perfecto. Después, este otro concepto, Profe, una broadcast. consulta. Un momento, Leymar, que estaba Irma. Adelante, Irma. Perdón, No es referente a este tema. Profe, es para ver si me pueden ayudar a terminar de instalar el Siemens, la aplicación de Tía Portal. En la Ok. compu. También, nada más sigamos con Irma y ya seguimos ahí por ahí. Adelante, Irma. Broadcast. No sé si se pronuncia así. Broadcast. Sí, el broadcast. Sí, gracias. ¿Qué es el broadcast? Sí, correcto. El broadcast es una situación donde un dispositivo le manda mensajes a todos. Por eso decía como el estoy bien. Es como cuando alguien quiere llamar la atención y le escribe a todo el mundo y entonces todo el mundo le responde. Entonces empieza a saturarse la red. Eso es como un broadcast. Ese no es como... Digamos, cuando nosotros estamos hablando, un dispositivo están conversando o están comunicándose dos dispositivos, se están comunicando entre ellos dos. Cuando es broadcast, quiere decir que le escribe a todo el mundo. Entonces, es algo que sí se usa como para saber quiénes están conectados. Y hay muchos dispositivos que lo usan, pero no es algo que tenga que usarse recurrentemente, porque genera esa tormenta de broadcast, que es que todo el mundo habla y al final todo se colisiona, todo choca y se satura la red. Ok, de acuerdo. Y por último, el NIC, que lo vimos ahorita al final, NIC. Es una abreviatura como dispositivo de comunicación. Ah, ok. Gracias, Fred. Por ahí. Ok, ¿alguien más? Yo, profesor, tengo una consulta con respecto a esto. O sea, el conjunto de conceptos que vimos va a ser aplicado hacia la manera práctica en el examen o va a entrar en algún momento de manera conceptual. Digamos que es cultura general, por decirlo así. Por eso yo lo explico con muchas analogías, para que quede un poco más hacia lo práctico. No es que tengan que memorizárselo. Ok. Lo importante es que comprendan el concepto. Eso es lo que estoy buscando, el objetivo. Ok, ¿alguien más? Ok, voy a detener la grabación para pasar a